Muy bien, José, llegamos al final de nuestra serie. Oye, sí, a ver cuándo me invitas a otra entrevista, ¿eh? Está muy buena y me está gustando mucho. Excelente, qué bueno que te haya gustado la invitación. Hoy vamos a conectar los puntos, vamos a tratar de dos puntos que son los últimos de nuestro episodio. Como el valor que nos damos, en este caso vamos a hablar de la autoestima, vamos a hablar de una parte de la autoestima, tú nos vas a compartir parte de tu experiencia y vamos a hablar acerca de la confianza en nuestras capacidades, que es la autoeficacia. Nacen de cómo conocernos profundamente, ¿ok? Ok. Vamos a, igual vamos a seguir con las preguntas, José. Yo sé que tú tienes mucho material para compartirnos, tienes muchas experiencias. Eso me ha gustado mucho de ti, que en estos dos episodios, que bueno, los anteriores, nos has compartido algo muy extenso. Se habla mucho de quererse, pero porque la autoconciencia es el paso previo indispensable para una autoestima sana. Ok, bueno, como te habrás dado cuenta, yo consumo algo de redes sociales y ya te usé varias veces memes de referencia, ¿no? Hay otro en donde dice yo con la percepción de la realidad bien alterada, ¿no? Por una cosa es que yo tenga una muy buena autoestima, una excelente autoestima, ¿no? Pero otra cosa muy diferente es que yo sea realista con mis capacidades, ¿sale? ¿Por qué? Porque yo puedo tener una autoestima chingoncísima, que yo me crea capaz de levantar un cerro, pero hay una diferencia muy grande entre de que si yo me crea capaz y que yo sea capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, volvemos a lo del principio. Debo de ser consciente de quién soy, consciente de quienes me rodean, consciente de los recursos con los que cuento, consciente de las personas que están a mi lado y que me apoyan, para que basado en ese soporte, en ese performance, yo pueda ir a más. Porque como te digo, yo no puedo quererme poner a hacer inversiones como un multimillonario si mi sueldo es de 1,500 pesos semanales. Entonces esa parte que me preguntas considero que tiene que ver más con eso, ¿no? Ser más realista en el sentido de qué tenemos y no con qué nos creemos, para que no vayamos a sufrir tropezones de los que después nos vayamos a arrepentir. Excelente. Dice, ok, la autoeficacia es la creencia de cómo podemos hacer algo. Ok, ¿cómo afecta una baja autoestima a nuestra capacidad de tomar acción y enfrentar retos? Ok, yo considero que aunado a la baja autoestima, tiene mucho que ver también el cómo nosotros nos nutrimos y nos alimentamos. Es como, se ha hecho muy frecuente esa parte, ¿no? De en redes sociales, de los que dicen, no, pues ve a terapia para que te trates, ¿no? Y se usa mucho la parte de, es que mi papá no nos dio esto y por eso yo soy así, ¿no? O la parte de que, es que como mi mamá no me enseñó, yo no lo voy a hacer, ¿no? Todos pasamos por la etapa de niños, pero yo considero que llegamos al punto en el que debemos ser responsables de nosotros mismos y de ver de qué nos estamos alimentando, de quiénes nos estamos rodeando, qué estamos consumiendo. Y no me refiero, sí, también, porque obviamente también la alimentación influye, ¿no? Porque no es lo mismo consumir este, comida chatarra todos los días, desayuno, comida y cena, a alimentarte bien, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con la cuestión de cuidar
de qué nos estamos llenando. ¿Por qué? Porque eso indudablemente afecta a nuestra autoestima, ¿no? Me tocó tristemente, y lo digo tristemente porque en ese tiempo, como niños, pues no eres muy consciente de las cosas, pero cuando creces, cuando miras al pasado y analizas la historia, te das cuenta que son errores que las personas cometen y ya no hay vuelta atrás con eso. Yo tuve compañeritos en la primaria y quiero yo pensar que todos nos damos cuenta que quinto año, sexto año son etapas en las que ya empezamos a despertar como personitas que estamos a punto de entrar a nuestra adolescencia, y tuve compañeritos que empezaron a tener conductas incorrectas. ¿Y qué pasó? Que uno no terminó la primaria, otros pasaron a secundaria pero con muy bajos promedios, y si tú los buscas hoy en día, no viven de forma correcta, ¿no? Entonces yo considero que esa es una de las partes importantes que también debemos de considerar, de qué nos estamos alimentando en todos los sentidos, para que nuestra autoestima la mantengamos siempre en un nivel correcto, porque por eso dice auto, porque se está refiriendo a mí, ¿no? Es la parte que me corresponde a mí mantener. Muy bien, José. ¿Qué ejercicio diario nos recomienda para fortalecer la triada conocerme, valorarme, creer en mis capacidades? ¿Qué ejercicio nos recomienda? A ver, José. Yo sé que tiene mucho que compartir. Te vas a reír y te puede parecer una tontería, pero literalmente te voy a recomendar hacer ejercicio. ¿Y qué te voy a recomendar? El CrossFit. Mucha gente en redes sociales me ha tocado ver precisamente que se ríen, ¿no?, del CrossFit, que porque los crossfiteros hacen ejercicios como que muy intensos, muy alocados, sin orden. Pero la verdad es que cuando yo entré al CrossFit, entré con muchas, se le podría decir inseguridades, ¿no?, para manejar el mismo lenguaje de la sociedad actual. Entré con muchos prejuicios, entré con muchas carencias, y la verdad es que el CrossFit, más que ir a hacer ejercicio 1 hora todos los días al gimnasio, es comunidad. ¿Por qué? Porque tus compañeros de clase con los que hacen CrossFit te apoyan, te motivan, son personas que también van al gimnasio porque también tienen problemas, porque también tienen circunstancias, y de alguna u otra manera buscan desfogar esa parte, ¿no? Entonces, volviendo al tema de lo que me decías, y yo entré al CrossFit y el primer día yo sentí muchísima vergüenza. ¿Por qué? Porque yo entré y yo para eso yo ya corría, ¿no? Yo ya hacía ejercicio, ya iba a correr y ya me aventaba 10 kilómetros sin problemas. Pero cuando yo entré al gimnasio el primer día, para hacer mis ejercicios me dieron solamente una barra chica. Y cuando yo volteé a mi lado derecho, había una muchacha que tenía una barra y tenía 2 discos de 25 libras por lado. Y yo dije, ¿cómo es posible que esta muchacha, que está muchísimo más delgada que yo, que es mujer, y no lo digo por un concepto machista, sino que físicamente los hombres tenemos más fuerza que las mujeres, pueda cargar ese peso y yo no? Y conforme fue pasando el tiempo, conforme fui tomando experiencia en el CrossFit, obviamente y paulatinamente fue aumentando la cantidad de peso que yo le metía a las barras. Y no es por inflarme el ego y no es por presumirte ni nada, pero después de 6 meses de estar entrenando CrossFit, yo ya había doblado el peso de lo que esa muchacha cargaba. ¿Y qué pasa? Que cuando tú logras ese tipo de cosas, tu autoestima mejora, tienes más confianza en ti mismo y dejas de pensar tanto en qué van a pensar de ti, valga la redundancia, y empiezas a creer más en lo que tú puedes llegar a ser,
a practicar y no nada más CrossFit, ¿no? Te cuento del CrossFit porque esa fue mi experiencia, pero yo estoy casi seguro que eso les pasa a los corredores, que eso les pasa a los nadadores, que eso les pasa a cualquier persona que practica una disciplina, porque eso es lo importante, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos, por ejemplo, al inicio de año, oh, este año me voy a hacer esto, este año voy a ir al gimnasio, este año voy a cambiar mi vida, ¿no? Los propósitos, pero pasada la primera semana ya empiezas como, mejor lo hago la otra, y así empieza a bajar la emoción. Pero cuando tú empiezas un proyecto y de forma disciplinada empiezas poco a poco, paso a paso, a cumplir tus objetivos, ese logro de metas, aunque sean muy pequeños y en pasos cortos, en tu cerebro va generando esa confianza de decir sí puedo. Y poco a poco empiezas a crear proyectos más grandes y más ambiciosos. Lo mismo que pasó conmigo en el CrossFit. Empecé, te digo, con la barra. De repente un día agarré y bueno, le metí 2 discos de 10 libras. Después los cambié por 2 discos de 15, de 25, de 35, de 45, de 50, hasta lograr cargar 65 libras por lado más el peso de la barra, ¿no? Es un ejemplo que te puedo dar y te puedo decir que, y eso fue cuando yo estaba entrenando en otro lado, en otro gimnasio, antes de que yo cambiara de lugar de trabajo. Llegué a estar en muy poco tiempo, y te digo 6 meses, casi al mismo nivel de los muchachos que ya llevaban 2, 3 años. ¿Por qué? Por la constancia, por la disciplina, y porque cuando tú empiezas a lograr ese tipo de objetivos, tu misma persona te va diciendo, puedes, hazlo más, puedes, métele 10 más, puedes, haz otra clase, puedes, sube la cuerda, puedes, levanta más peso. Entonces yo considero, y ya siendo un poquito más generales en todo el punto, ¿no? Sí, de forma personal te recomendaría hacer el CrossFit. ¿Por qué? Porque aparte de que te va a ayudar en el crecimiento emocional y mental, te va a ayudar en la parte física, ¿no? Pero si hablamos en términos más generales, haz un proyecto. Crea un proyecto, tampoco seas tan ambicioso, porque si no logras hacerlo en el tiempo que te traces, te vas a frustrar. Empieza con un proyecto pequeño, ¿no? Empieza a hacer cambios en tu vida, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú concluyes un proyecto, una meta, el cerebro dice, sí puedo. No sé, proponte de meta leer un libro este mes, o no sé, de repente ahorrar para llevar a comer a tu esposa a un lugar, ¿no? Todos esos logros, por muy pequeños e insignificantes que tú los veas, en tu mente va generando esa idea de que sí puedo hacer las cosas. En tu mente va generando esa perspectiva de que soy capaz de hacer, soy capaz de cumplir, soy capaz de lograr. Y si haces eso, muy seguramente dentro de algunos meses vas a ser una persona completamente diferente. Órale, es mucho material lo que nos has compartido, José. De autoimagen, cuerpo y capacidad, todo se resume en el arte de ser uno mismo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos compartido parte de tu experiencia, por haber respondido cada una de nuestras preguntas. Espero y nos acompañes en alguna otra entrevista con nosotros. Claro que sí, cuando gustes, espero la invitación, espero que no sea la primera ni la última. Muchas gracias, Anaí. Gracias, José. Hasta luego. Hasta luego.